Bienvenidos a un episodio más de Misionero en Acción. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible evangelizar por internet o por redes sociales? El día de hoy me encuentro con una celebridad de las redes sociales y de internet, el Padre Modesto Lule. Les pido un aplauso, por favor, para el Padre Modesto. Gracias, Padre Modesto, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí bien, Agustín. Bien. Padre, pues gracias por aceptar la invitación para este episodio de Misionero en Acción. Es para nosotros en verdad un honor estar aquí para esta plática y conocerle más, saber cómo es su apostolado, al mismo tiempo su experiencia, después de muchos años ya en plataformas, en redes sociales. Pero bueno, primero que todo, ¿quién es el Padre Modesto? ¿A qué se dedica? Y bueno, pues de ahí vamos sacando, ¿verdad?, la plática. Ya, pues soy religioso, sacerdote, ser humano con defectos, debilidades. Defectos y virtudes. Defectos y virtudes, pues poquitas virtudes, pero con intención de corregir las debilidades y los defectos. Soy originario de Guanajuato, y pues nada, pues por gracia y misericordia de Dios, sin estudios, sin nada, un día sentí el llamado y me aceptaron en esta comunidad y ahora pues estoy tratando de hacer algo para compartir lo que a mí me iluminó en cierto momento de mi vida y me apasionó desde ya cuando era pequeño. Entonces ahora pues estoy trabajando porque así también los superiores y el fundador lo ha permitido de utilizar los medios de comunicación y en parte principalmente el de la radio, es donde estamos trabajando desde el 2009. Desde el 2009. Desde el 2009 en la radio, pero aunque ya estábamos pues en otras ondas, redes sociales de las primeras que existían, que ya no existen, trabajamos limitadamente, pero tratamos siempre de encontrar una herramienta con la cual pueda hacerse llegar un mensaje. Muy bien. Antes de empezar a platicar de esas redes sociales, porque yo recuerdo algo, ¿verdad? No mucho, pero algo de esas redes sociales como Metroflog, Hi-Fi y estas redes sociales que iniciaron, ¿verdad? Que fueron como la antesala de Facebook y de lo que ahora conocemos. Pero antes de entrar a eso, Padre, Modesto Lule, antes de ser religioso, ¿a qué se dedicaba? ¿Ya desde niño tenía la inquietud de ser religioso, de dedicarse a esto del Señor? No, pues es que la cosa aquí es que cuando nosotros ya empezamos a pensar en una proyección a lo que queríamos ser, hablando de la adolescencia, pues nuestra proyección más bien es irnos al norte. Ok. Ganar mucho dinero. ¿Muchos dólares? Muchos dólares, comprar una camioneta grande, vistosa y regresar al rancho con haciendo mucha polvadera de que ya llegué del norte. Entonces ese era nuestro sueño. Sí, también en algún momento con alguna muchachilla por ahí pensamos casarnos y tener hijos, así, pero más bien en la mente, no en un diálogo con alguien. Ah, ok. Sí, Ajá. pero en la mente de me voy, me caso con esta fulanita y cosas así, pero esa era como mi proyección desde pequeño, nunca cruzó en mi mente. Tengo una tía religiosa que ya desde cuando yo era adolescente nos visitaba allí pues a mi familia y todo, una tía abuela. Okay. Pero nunca así de que, ay, hijo, que ojalá fueras religioso o que fueras padre, nada de eso. Entonces, mi proyección más bien fue esa de irme al norte, porque no tenía estudios. Yo nomás terminé la primaria y mi mamá me dijo, ya, no hay más, hasta aquí llegó, o estudias o comemos. Entonces, pues preferimos comer, ¿no? Entonces, mi proyección fue esa de irme a Estados Unidos, trabajar y casarme quizá y tener, no sé, 2, 3, 4 hijos, según yo, en mi imaginación de niño y de adolescente. Y pues fue eso. ¿El lugar en su familia, qué lugar ocupa? Sí, yo soy el primero de 7. Primero de 7, el mayor. Sí, entonces mayor. Obviamente tenía que pues sacrificar, trabajando, ¿verdad? Y yéndose al norte para poder conseguir lo suficiente para la familia. Y allá en Estados Unidos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuántos años duró por allá? Eso fue, pues más bien fue un sueño primero, porque no es que la tuviera tan fácil, porque nada más es, pues como casi todos se van, entonces yo me voy para Estados Unidos. Mi papá iba constantemente, y entonces en una de esas fue ya en el año 91, fue como en el 90 o 91, no me acuerdo bien. Bueno, él va a Estados Unidos, dura unos cuantos meses allá y se regresa, y ya entonces en el año 91, sí fue en el 91, a principios del 91, cuando él va a Estados Unidos, se regresa y nos dice, nos vamos.
tu mamá, tú y tu hermano el más pequeño, nos vamos a Estados Unidos. Y yo, pues, encantado, porque para aquel tiempo yo tenía 15 años, van a empezar a hacer sus cuentas, ¿verdad? Pero A ver, tenía vamos a ver. 15 años y dentro de esos, pues esa ocasión ya mi papá, mis otros hermanos se quedaron ahí. Pues es una cuestión de estar de adolescente, uno no puede planear ni puede hacer eso. Entonces yo ya estaba trabajando en el campo, terminé la primaria a los 12 años, no reprobé ningún año, aunque sí con muy bajas calificaciones por cuestiones de no mucha inteligencia, pero termino a los 12 años y ya después seguí. Yo desde antes trabajaba en el campo, ayudando aquí y allá. Entonces después de los 12 años ya seguía trabajando y a los 15 años fue cuando mis papás me llevaron a Estados Unidos. Ok, pues ¿esto lo ha contado en algún otro momento? ¿Tenemos la exclusiva en este espacio? ¿Cómo ha sido? No, pues es que es una cosa que cuando llega la plática, ¿no? Sí, claro. De repente me encuentro con personas que hablan de que se fueron a Estados Unidos o la experiencia, y pues si se da la oportunidad, pues uno también comparte la experiencia con algunos. Lo pregunto específicamente porque hay muchos que lo escuchan a usted detrás de un micrófono desde hace 12 años, 13 años, haciendo la cuenta. Desde el 2009. Desde el 2009. Agosto del 2009. 12 años más o menos. Y muy pocas veces quizá conocen a la persona. Pueden conocer a Mosh, a Modesto Lule detrás Gandhi de Mosh, un micrófono, Gandhi Mosh, pero a Modesto Lule, que en su momento tuvo una experiencia personal, una experiencia familiar, quizá muy pocas veces tenemos acceso a esa información, por eso quizá agradezco que ahora lo comparta aquí, ¿verdad? Y bueno, pues quizá también es algo que sus fans quieren conocer de usted y que obviamente esto pues nos ayuda a tener como más interacción con lo que nos imaginamos que pudiera ser aquel que conocemos y que pues en el fondo también es un ser humano, es una persona con emociones, con sentimientos y con todo, ¿verdad? Pecados. Entonces, antes de entrar a la comunidad, padre, no sé si haya algo por ahí que quiera compartir con nosotros en relación a qué sentía un adolescente, un joven que se va a Estados Unidos con una proyección como esta: quiero trabajar, quiero tener mi camioneta, llegar al pueblo, echar polvadera, ¿verdad? Para que me vean que yo ya llegué. Y en qué momento estas emociones y sentimientos se traducen ahora en una experiencia de Dios. Una de las cosas, yo pienso que encuentro yo como un señalamiento, es cuando yo estaba en primaria. En primaria regularmente, según yo tengo entendido, que los profesores a veces como que preguntan, ¿tú qué te gustaría ser de grande, no? Y entonces en una de esas clases de primaria, en uno de los grados, no recuerdo si el 5º o 6º grado, me preguntaron que qué es lo que yo quería hacer. Y en aquel tiempo teníamos un televisor blanco y negro que de repente pues nada más funcionaba el canal a ciertas horas del día. Y en algunas ocasiones, creo que eran los domingos salía un programa donde supuestamente pedían dinero para ayudar a los niños de África. Okay. No me acuerdo cómo era el programa, pero era para recaudar dinero para ayudar a esos niños de África, y obviamente presentaban imágenes de niños que estaban ahí muy esqueléticos, con un estómago demasiado inflamado y con muchas moscas, y decían, se están muriendo de hambre, ¿qué puedes hacer por ellos? Llama, da un donativo y todo eso. Eso a mí me calaba porque yo miraba pues la necesidad. Y esa ocasión, cuando la profesora hizo la pregunta, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Todos decían que policía, doctor. Creo que ninguno de ellos, hasta donde yo mal recuerdo, de mis compañeros de primaria, creo que no llegó ninguna profesión. Pero en aquella ocasión, cuando me preguntó a mí, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Cuando yo sea grande, voy a sembrar 2 hectáreas de trigo. Yo no tenía ni tierra, ni mis papás tampoco, entonces mi idea es, siembro 2 hectáreas de trigo y todo ese trigo se lo voy a dar a esos niños de África que se están muriendo de hambre. Entonces, pues, la profesora se quedó así y todos me quedaron mirando así, pues, como que ¿De dónde saca esas ideas, no? Y como que la idea de por qué querer hacer eso. Y con eso me quedé yo, y como se me quedaron mirando, pues también me quedó plasmado el momento y todo eso. Esa vendría a ser como que una de las cosas por las cuales yo pienso en querer hacer algo. En Estados Unidos la vida es muy ajetreada. Yo llego a los 15 años, mis papás se regresan a los 8 meses. Mi mamá me dijo, ¿Extrañaban México, extrañaban su cultura? No, pues estaban mis otros hermanos acá, entonces… Okay. Sí, ¿verdad? Sí, entonces mi mamá dijo, yo me tengo que regresar porque ya están tus hermanos solos. Si no se va tu papá conmigo de regreso a México, te tienes que ir tú. Entonces yo, por ahí entre mis oraciones diciéndole, ay, que se vaya mi papá a México, que se vaya mi papá a México. Y sí, al final mi papá optó por acompañar a mi mamá
de regreso a México, entonces yo me quedo pues ya con 16 años allá en Estados Unidos, prácticamente de una forma ya independiente, aunque vivía con algunos tíos, pero pues ellos su vida, Claro. yo tenía que pagar renta, todo. Todo lo que un migrante hace como experiencia Hasta hacer allá, de ¿no? cocinar, Sí, sí, sí. todo. Entonces me tocaba en algunos días la preparación y todo eso, y eso fue en mi enfoque. Y eso digamos que fue el 1991, 92, 93, 94. Fue más o menos como en el 94, algo así, que yo seguía trabajando siempre a un ritmo. De repente yo ahora entiendo que era estrés, era presión y todo, porque pues como ganábamos según las piezas que hiciéramos, entonces siempre nuestro deseo era de ganar más. Entonces ¿Ahí en qué trabajaba, padre? trabajábamos en la costura, En la costura. en una máquina de costura. Entonces también le hace a eso de la costura. Sí, Okay. Aprendimos a trabajar en la máquina de una aguja y la máquina que le llaman el overlock, que es la que cose la tela Sí, sí, por sí. dentro y para que no se deshile. Y estuvimos trabajando ahí desde el 91 a 98. Entonces siempre el estrés era de querer sacar más, de querer más. Y trabajábamos, a veces había jornadas desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Okay. Y llegábamos a la casa y hacer algo de comer y cenar y todo, y para el otro día regresar nuevamente. Y era una cosa así que pues nos veníamos durmiendo a las 11, 12 y al otro día. Entonces era mucho estrés y de repente yo me acuerdo que tanto era el estrés que pues, a veces hasta soñaba que seguía trabajando en las noches y pues ni descansaba uno. Pero todo eso del ajetreo, entonces escuchaba yo la radio mucho y entonces empecé a escuchar en una ocasión una estación de radio donde hablaban de la Virgen de Guadalupe y era un sacerdote ya fallecido, un sacerdote que estuvo en las Islas Marías como confesor. Él es conocido como el Padre Trampitas, Okay. ya falleció y estuvo muchos años, él pidió ir, creo que era sacerdote jesuita, no me acuerdo, pero este sacerdote pidió estar ahí en las Islas Marías, en la cárcel, que antes Sí, claro. era, porque ya creo ya la quitaron. Y ahí estuvo, entonces me tocó escuchar ese testimonio en la radio y ahí en ese programa de radio dijeron, y mañana los esperamos con el siguiente programa. Entonces empecé yo a escuchar media hora de lunes a viernes un programa de radio. De ahí empezó mi idea de querer asistir a misa. Ok, allá en Estados Unidos. En Estados Unidos porque no iba a misa. Ajá. Porque pues el ambiente para allá, pues digo, pues para que presentarles un esquema que a lo mejor muy conocido, pero es del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y los fines de semana es levantarte tarde, ir a la lavandería, ir a la despensa y ya. Y ya. Y ya. Era así de lunes a viernes. Y todos los días, todos los días. Okay. Todos los días. Entonces, yo no iba a misa. Cuando yo empecé a escuchar ese programa, me nació como que también el deseo de ir a misa. Busqué una iglesia por ahí. Yo encontré la iglesia y el primer día que fui a punto de salirme porque pues yo no estaba acostumbrado a una misa de renovación. Ah, ok. Entonces entro y empezó a todos a escuchar que estaban aplaudiendo y todo, y yo dije, ay, esto no es católico, ya me voy a hacer. Su experiencia era más tradicional, ¿no? No, pues de hecho ni siquiera iba a misa. O sea, ok. Ni siquiera acá en México con sus papás. Íbamos porque ahí en el rancho donde a veces iban y a veces no iban, y entonces no era como que una costumbre de cada 8 días tenemos que ir a misa. Ok. Y entonces no teníamos una forma cotidiana así de religiosamente ni siquiera rezar el rosario y cosas. A veces el ángel de la guarda en las noches, pero no teníamos un hábito de la misa. Y entonces sí empiezo yo a la misa, no me salí ese día, como quiera yo al siguiente miré algunas imágenes del Sagrado Corazón y todo, y al siguiente domingo otra vez volví a ir a otro horario y ya no aplaudieron. Entonces yo dije, ay, aquí me quedo. Y empezamos a ir a misa, entonces fue escuchar un programa de radio que hablaban sobre la fe y después ir a misa. Y así fue como que despertando un poco en mí, pues no sé, como que la fe, la fe y el deseo de conocer un poquito más de estas cosas de Dios. De Dios. Pero antes de entrar un poquito más a profundidad en esta parte de la experiencia religiosa, por ahí tengo vaga información, no sé qué tanto sea cierto, de que en algún momento también trabajó como payaso, si es verdad, iba a shows infantiles, o dónde nace esta faceta de payaso en Modesto. No, pues sí, ¿Sí es cierto o no es cierto? No, pues sí fue cierto. Pero eso salió como una prueba. Yo lo entiendo hasta incluso como como una prueba. Mira, la cosa aquí fue que yo me empecé a acercar a la iglesia y empecé a ir después a congresos. Fui a congresos, todavía estaba el padre Jorge Loring, la conferencia de la Sábana Santa me pegó mucho. Entonces fue un proceso. Después tomé los cursos bíblicos y entonces eso de ser payaso
llegó en un momento en el que yo me integro a un grupo parroquial, y en el grupo parroquial yo ya escuchaba, como yo escuchaba mucha radio todo el tiempo, porque como estaba trabajando en la máquina de costura Y todo el día escuchando. todo el día, Okay. y escuchaba radios en inglés y radios en español, porque pues para los que no sepan, bueno, yo sé que algunos no tienen la idea que piensa que uno llega a Estados Unidos y puro inglés, Sí. No, la verdad no, allá encuentras hasta nopales y masa para hacer tamales y todo. Sí, todo. Y las radios, entonces, yo escuchaba de todos radios, y ciertamente, pues allá hay muchas radios de comedia, entonces, chistes y cosas, imitaciones y todo. Y yo traía ya por ahí alguna cosa. Cuando estaba en el grupo, en el grupo parroquial, se hizo una noche de talento, y en la noche de talento invitaron a unos payasos que sí son profesionales. Y entonces yo hice mi show, porque yo hice un show, pues es una cosa un tantillo media extensa, pero me dijeron ahí en el coro parroquial, dijeron, ¿tú qué podrías hacer para que se presente en la noche de talento y con lo que se va a pedir de cooperación para las personas, con eso comprar, en aquellos tiempos era un proyector de acetatos, en vez de un proyector así, de luz. De luz, entonces era comprar un proyector de acetatos y otras cosas más. Y yo, entonces pues, nunca fue trabajo. Nunca fue así como un empleo, ¿o sí? No, sí. Okay. Digamos que esa fue la cuestión principal, así fue como inició, porque no es que yo así, payaso. Entonces, ese día en la noche llegaron los payasos, hicieron su show, yo hice mi show, o sea, de lo que yo había escuchado en la radio, solamente lo presenté ahí. ¿Lo recicló? Lo reciclé. Algunos en aquel tiempo decían que tenía un medio parecidillo a Marc Anthony, decían. Okay. Entonces, ustedes juzguen, por favor. Decían, entonces, yo ya canté con una canción de Marc Anthony, me vestí supuestamente como él, ¿verdad? Y entonces hice una canción de Marc Anthony. Después yo ya tenía algunas imitaciones de voces que trabajaba en aquellos tiempos, siempre practicando yo solo, porque vivía yo con una forma muy solitaria, entonces yo hablaba yo conmigo mismo y entonces me hacía mi propio show a mí. Entonces yo tenía varias imitaciones de voces, y ese día yo hice la presentación de la canción de Marc Anthony. Después hice imitaciones de voces, y el de los payasos estaba ahí. Y entonces, yo en algún momento de las imitaciones de voces, las personas empezaron a aplaudir, pero mucho, y se pusieron de pie. Y pues yo me quedé así que... Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Y entonces el del payaso me dice, ¿qué buen show hiciste? Y yo, pues no, nomás hice lo que escuchaba en la radio y lo repetí yo, pero ya con mis voces. Y entonces pasó una semana, y el del los payasos me dice, oye, ¿no podrás echarme la mano? Le digo, ¿a qué? Dice, es que tengo una fiesta, estaba en un club, era un club de payasos, y entonces su compañero se enfermó, y entonces me dice, pues échame la mano. Le dije, no, pero yo no sé nada. Dice, tú nomás haz lo que hiciste allá, lo haces acá. Lo mismo. Dice, le digo, pero yo no sé pintarme, tú no te preocupes, nosotros te pintamos. No tengo traje, nosotros te lo prestamos, es un club. Entonces en el club estaban todos los trajes, estaban todas las pelucas, entonces llegaban las personas que estaban ahí, y de ahí se maquillaban y todo, y ahí iban a las fiestas que otra persona se encargaba de organizar. Y entonces ese que organizaba cobraba, obviamente. Sí, claro. Y entonces le da una cantidad a los payasos. Una comisión. Y entonces cuate, entonces se le enfermó su compañero. Le digo, pero ¿cómo? Dice, el fin de semana. Estamos hablando del año 1998. En ese momento es cuando me dicen, te vamos a pagar. Estamos hablando del año 1998, me iban a pagar $35 la hora. Estamos del 98, fíjate. Sí, claro. Pues obviamente yo dije, no. Pues vale la pena. No, pues claro. Claro. Trabajamos 5 horas, con las 5 horas gané lo que se ganaba en toda la semana para aquel tiempo. En la costura. En la costura, y de 7 a 7. Sí, ok. De 7 a 7 trabajaba, entonces... Pues yo dije, no. En 5 horas lo de ¿cuántas horas semanales? ¿12 horas diarias? Sí. Ok, y 5 días. Agrégale todavía el sábado que trabajamos hasta mediodía y todo eso, entonces... No, era bastante entonces. Y pues en 5 horas ganaba mucho mejor. Claro, entonces yo dije, pues sí. Después cuando llegamos ya terminó ese sábado y domingo, y después llegamos el domingo en la noche, y entonces le preguntaron al encargado de los payasos, el encargado de los payasos le preguntó al cuate, dice, ¿cómo lo ves? Dice, sí, tiene madera, sí, se puede... Perfeccionar el asunto. Decía, nada más hay que corregir cierto tipo de cosas. Y me dijo el encargado, el administrador, me dice, ¿te quedas a chambear? Te damos chamba. Digo, no tengo traje. Dice, te prestamos. Digo, no tengo peluca. Sé que aquí hay que entrar con traje, peluca y todo, y lo dejan ahí. Dice, no te preocupes, te lo prestamos por un tiempo, y ya con el tiempo tú vas adquiriendo tus cosas. Y pues sí. Entonces, pero eso salió así como una prueba, porque, pues bueno,
Antes de eso yo ya, antes de lo que no te he contado, tomé los cursos bíblicos y después yo planeo venirme a México, digo, un año y entonces durante ese año sale esta propuesta y entonces cuando estoy ganando mucho dinero, de repente me dicen los demás, ¿cómo te vas a ir a México a ser misionero si aquí ya estás ganando 35? En ese contexto nace la vocación, entonces. Digamos que ya había nacido en cierto momento antes, por eso te digo que como que esto de payasos es más bien como una prueba que salió ya en la última parte de un plazo que yo me había puesto de un año. Ya entiendo. Para venirme a México como misionero. Y entonces había yo hecho el plazo y en el plazo de un año, faltando 6 meses, me sale esta propuesta de trabajar y ganar en un solo fin de semana lo que ganaba yo toda la semana. Ajá. Y cuando yo voy a presentar ya, pues ya mi renuncia para lo de los payasos, me dice el dueño, dice, no te vayas, dice, te pago ahora 40 la hora. O sea, le iba a subir el sueldo. Claro, y me dice, y tienes madera, dice, y muy posiblemente puedes quedarte de coordinador y vas a ganar 45 dentro de poco. Ajá. Entonces no te vayas. Era tentadora la oferta. Era como una prueba, una tentación. Claro. Y los demás que me dijeron, pues es que estás muy tonto, tú dices, ¿por qué te vas a ir a México? Allá no vas a ganar nada y aquí vas a ganar mucho más. Entonces, pero entonces a tu pregunta de hace rato, que te digo que soy muy rolleno en esa cosa, pero sí trabajé, trabajé como 6 meses de payaso, iba a las fiestas, yo más bien pues llegábamos al club y en el club nos decían, les tocan hoy 4 horas, les tocan 5 horas, les tocan 6 horas. ¿En el mismo show o diferentes shows? No, diferentes shows. Eran las horas repartidas, de repente la gente contrataba 1 hora o contrataba 2 horas. Ya. En ocasiones a veces hasta cuando las personas tenían la posibilidad, a veces hasta 4 horas. Entonces pues habría que armar el show para ese tipo de tiempo. O lo que hacíamos era yo iba 1 hora y después llegaban otros payasos y se hacían otra hora y nada más nos repartíamos, decíamos, a ver tú qué juegos hiciste o qué dinámicas hiciste para que no las vuelvas a repetir. No era tan constante eso, pero sí me tocó en algunas ocasiones, muchas anécdotas y todo eso, pero eso de lo de payasos fue como que una prueba al final de no te vayas y aquí vas a ganar, estás ganando en la costura y estás ganando en lo de payasos. Ya. Y además te diviertes y haces... Lo que te gusta, haces lo que te gusta. Sí. Ah, okay. Bueno, pues así como que tú digas que me gusta, ¿no? Porque trabajar pues con niños es muy complicado. Sí. Yo estuve estudiando incluso psicología infantil en ese momento y globoflexia, porque durante todo ese tiempo el encargado sí había estudiado en Bellas Artes, entonces nos daba clases de orientación de cómo trabajar con niños y trabajar con borrachos, porque pues llegas a una fiesta y entonces hay borrachos. Hay las dos cosas, niños y borrachos. Estás haciendo tu show y entonces cuando sale una situación, cómo trabajarla para que no se arme un conflicto y un enojo y después vaya a terminar en un pleito. Y entonces aprendí eso de la globoflexia, aprendí también de cómo tratar, cómo acomodar a la gente, incluso para que perciba un mejor show, la psicología infantil, trabajar con personas que están alcoholizadas, con algún otro tipo de sustancia, era trabajar una cuestión de la psicología para manejo de conflictos. Exacto. Y fueron esos meses, entonces sí fue trabajar, fueron experiencias que incluso después yo también puedo aplicar en cierto modo esto de organizar y acomodar a la gente para que tenga una mejor recepción cuando ya daba yo los cursos bíblicos. Ok, perfecto. Pero digamos que eso de payasos, pues sí, ya fue más bien después de todo un proceso no vocacional, bueno, sí. De encuentro con la palabra, de encuentro con Dios. Me llamó la atención, hace un rato sacó este tema de algo que me pegó fue la conferencia de la Sábana Santa. Sí. ¿Por qué, padre? Yo estaba ya escuchando lo de la radio, ¿no? Entonces yo lo de la radio solamente me motivó a ir a misa. Entonces iba a misa. Y dentro de las misas, una ocasión, un sacerdote gringo dijo una metáfora y me movió a la confesión. Entonces yo estaba nada más en este caminar o en este bricoteo de misa, confesión, misa, confesión, misa. Y entonces, escuchando el programa de radio, hablaron sobre un congreso y en el congreso iba a estar el padre Jorge Loring. Y el padre Jorge Loring expuso la Sábana Santa. Bueno, yo creo que sí las he escuchado, la Sábana Santa, cómo hacen el diagnóstico todo de la Sábana Santa y el sufrimiento clínico, el sufrimiento físico y psicológico incluso que pasó la persona. Y en este caso, haciendo la referencia a Jesús. Después de toda esa explicación, el padre Jorge Loring solamente termina diciendo unas palabras, diciendo, todo eso sufrió Cristo por ti, y tú cuánto has hecho por Cristo. Y entonces, dentro de esa sola palabra fue, ¿y tú qué has hecho por Cristo? Entonces me pega a mí. Claro. O sea, yo tantas cosas que he hecho, ya mira mis pecados, porque ya me empezaba a confesar y todo. Y pues sí, ciertas maldades que uno va haciendo dentro de ese terreno de la adolescencia y la juventud.
Y pues fue donde me pego y digamos que de ahí empieza como que un cuestionamiento de qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer en mi futuro, qué estoy haciendo para agradecer a Dios, porque pues yo estoy en Estados Unidos, otros se quieren venir, yo tengo la oportunidad, estoy trabajando y digamos que ahí empieza una cuestión existencial de qué quiero de mi vida, quiero casarme, no quiero hacer la vida religiosa, o quiero ser misionero, quiero ser padre, ¿ok? Y ahí empezó. Ok. Con la conferencia y con el diagrama o con la radiografía de lo que nos presentó el padre Jorge Lori. Y ya la experiencia para ser misionero, ya al venirse a México ya tenía la idea de voy a ser sacerdote, o solo como muchos iniciamos en este proceso vocacional, voy a hacer mi experiencia de misión y después de eso a ver qué pasa. Pues digamos que era una cosa, porque yo digo, me voy a ir a México, me voy a ir a México, entonces yo ya tengo tener una idea clara. Yo siempre expongo aquí a una señora que estaba dentro del grupo de iglesia, y entonces cuando nosotros terminamos, es que también ahí ya estamos como que brincando mucho, ¿no? Pero tomé los cursos bíblicos. Ok. Y entonces cuando tomaron los cursos bíblicos se hizo un grupo. Entonces ese grupo también me invitaba a lo de la renovación, a hacer oración y todo eso. Y dentro de ese grupo una señora, cuando ya terminamos los 4 cursos de Biblia, yo pues se me atrevió a decirles, no, pues yo me voy a ir de misionero. Y entonces se me quedan así todos mirando y unos me felicitaron y una señora dice, pues yo conozco muchos que se han metido al seminario y después se salen, encuentran una novia y pues es pura emoción de todo. Yo creo que también lo tuyo es pura emoción. Entonces, entre desanimándolo, sí, okay. Me cuestionó. Sí, claro. Y yo para mis adentros dije, bueno, si es pura emoción, dentro de un año se tiene que quitar, ¿no? Claro, o menos. O menos. Y entonces para ese tiempo, creo que fue en 97, entonces era diciembre del 97 y yo dije, bueno, como plazo y propósito, me voy a esperar un año. Si en un año se me quita esta emoción, pues ya no me voy. Ok. Entonces ese fue el plazo. Postergó la decisión de venirse y siguió trabajando en la costura, en payaso. Todavía lo de payaso no salía porque acuérdate, es un año, sí, tiene razón. son 6 meses. Ajá. Entonces digamos que a partir de eso ya fue cuando yo dije, pues bueno, qué bueno que me dijo la señora, yo no lo tomé a mal, dije, es un buen cuestionamiento, entonces me voy a esperar y yo digo, pues gracias a esa señora, ya falleció, en paz descanse, pero algunos lo toman a mal, otros lo toman a bien, yo lo tomé a bien porque dije, me sirve para aplazar y para meditar muy bien y esperar, si es emoción, se va, si no, se queda. Y pues no, pues ya llegó septiembre y fue en septiembre cuando yo dije, no, esto no se va, y pareciera ser que se iba incrementando más. Yo no tenía ya cursos bíblicos como tal, pero estaba yo sí en la de la misa, y ya participaba en el coro, y ya era lector, y ya era monaguillo. Más involucrado en las actividades de la iglesia, ¿no? Sí, y entonces pues de ahí fue donde dije, no, pues ya ahora sí me voy. Pero en el estar pensando me voy a ir a México, y pues yo ya tengo, aunque era una idea así como solamente de querer ser sacerdote, pero no es que estuviera bien cuajada. La convicción. La convicción, dije, no, pues si me voy a ir a México, o sea, ya tengo que ir yo con una idea más clara, nomás voy a ver qué pasa, ¿no? Yo ya tengo que ir más o menos como que proyectándome eso, echándole ganas a ver qué resulta. Ok. Bueno, y después de esta experiencia que se tiene, ya más específica o vocacional, ¿su contacto con los servidores de la palabra fue allá? ¿Fue acá? Ah, ok. Porque ha mencionado los 4 cursos bíblicos. ¿Allá quién? ¿Un CERS? ¿O cómo fue el contacto allá con los servidores de la palabra? En aquel tiempo en la comunidad solamente existía una misión y era de hermanas, y estaba en una parroquia lejana donde yo estaba. Pero ahí en la parroquia donde yo ya participaba de misa, un día uno que fue misionero laico, que también es una bonita experiencia la que él hizo porque él se iba a casar, y entonces dentro de ese también discernimiento le dijo a su novia, yo voy a tratar de acomodar bien mi mente, antes de casarme me voy a ir de misionero 1 año y medio, para acomodar bien mis ideas y prepararme. Si me amas, me vas a esperar, ¿no? Y si no, sí. Entonces se vino, hizo la experiencia por 1 año y medio, formación y misión, regresa, y entonces ahora sí ya comienza con todo su preparativo, y era el coordinador del coro, que conocía yo. Bueno, todavía no lo conocía, pero entonces un día llegó y dijo, voy a dar los cursos de Biblia. Como yo ya escuchaba el programa de radio, y yo ya iba a congresos, lo del padre Jorge Lori, y después otros más, dije, pues vamos a ver qué onda con este cuate de lo del curso de Biblia. Pues no creo que, ¿verdad? Y entonces fui al curso de Biblia y empecé a ir a lunes, miércoles y viernes. Y ahí tomé los cursos de Biblia con uno que hizo la experiencia como misionero laico. Y ahí fue el primer contacto con servidores de la palabra. ¿Y después?
Después, pues fue todo eso, terminamos los 4 cursos y ya después él me decía, dice, ¿no quieres irte a hacer la experiencia? Y yo también ya digo, no, me voy a esperar. Entonces fue cuando ya el año me esperé. Cuando terminamos el año, como seguíamos en el contacto del coro y todo Sí, eso, sí, sí. ya solamente le dije, oye, pues ya tomé la decisión, me voy a ir a México al vocacional. Y dice, ¿por qué no me has dicho? Le digo, bueno, pues te lo estoy diciendo ahorita, ¿no? Sí. Entonces no sé si me puedes ayudar allá haciéndome el contacto con los de allá de la casa. Ya chequé más o menos cuándo es el retiro vocacional porque recibíamos la revista Ujú. y pues que alguien vaya por mí. Entonces fue así como ya él se puso en contacto aquí en la casa con el padre Moisés en aquel tiempo y enviaron a un novicio por mí al aeropuerto porque yo estaba en Estados Unidos del 91 al 98. Cuando Sí. yo tomo la decisión, yo digo, me voy a ir a México, pero me voy a ir directamente a campo, voy a irme de Sí, sí, misionero, sí. no voy a irme con A mi la familia, casa, no, nada. nada. Yo me voy a ir de una vez a lo que voy. Y Ok. me vine al vocacional, entonces fueron por mí, en esta casa fueron por mí al aeropuerto. Ya decidido a quedarse, ya Sí. sin... Ok. Ya al vocacional y directamente a la formación. Sí, Ah, ok. ni a la casa. Ni a la casa. Y después ya la formación. ¿Qué experiencia tuvo en la formación? Bueno, para quienes nos escuchan y quizá no entienden mucho esto de la formación y misión, los servidores de la palabra damos la oportunidad a todo joven que quiera hacer una experiencia de Dios, 6 meses, 8 meses en algunos de los casos, de formación, donde reciben la evangelización básica, se forman en el estudio, trabajo, oración, vida comunitaria, apostolado, etcétera. Después de este tiempo salen a la misión un año, algunos renuevan y 2, 3, 4 años, antes eran muchos años, yo he escuchado a algunos hermanos y hermanas que se aventaban 6, 7 años de misioneros laicos y después ya se da el paso a la vida religiosa y al proceso formativo. Pero esta experiencia de misión era lo que se imaginaba, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? Yo, en parte era algo mentalizado, porque, pues bueno, ahí están otros contextos, porque, como ya te digo, yo nomás tenía el estudio de primaria. Y Ok. de hecho, hasta cuando entré como misionero, pues seguía teniendo solamente mi primaria. Pero una de mis visualizaciones fue, si yo no tengo mucho estudio, por lo menos me voy a dedicar a leer. Dentro del trabajo de costura que tenía yo, encontré a una de las compañeras que fue a dejar libros a la biblioteca central de Los Ángeles, Ok. California, de Los Ángeles, California, o sea, son edificios. Sí, una de las bibliotecas grandes del Sí, país, ¿no? o sea, Ajá. y entonces, pues yo dije, pero cualquiera puede sacar, sí, con una identificación de casa, De la que sea. ya tú puedes sacar tu tarjeta y sacar libros. Aprovecho yo tenía mi identificación oficial de California, aunque estaba ilegalmente, Ok. pero se permitía en aquellos tiempos una identificación oficial. Fui, saqué la credencial de la librería y empecé a leer libros. Yo también me ponía plazos, me decía, 10 libros en 20 días. Oh, O sea, yo iba con todo. Ajá. Entonces dije, porque yo no tengo escuela, yo no tengo estudios, pero la lectura puede dar cultura. sí, claro. Entonces yo me dedicaba, agarraba 10 libros de los que me llamaban la atención y aunque a veces ya no me gustaban, dije, me los voy a terminar porque me los voy a terminar. Entonces, a veces 10, del plazo que nos daban, que eran como 22 días, algo así, yo agarraba a veces a 12, 15 libros, dependiendo también del gruesor. Sí, sí, sí. Y me los tenía que chutar, era mi plazo. Un libro, 2 días. Así como iba. Entonces a veces me Y aburría. el trabajo, Trabajo, o sea, en todos lados. Era que de la casa al trabajo me iba leyendo. Ok. En el trabajo de repente ya iba a comer y estaba comiendo y estaba leyendo. De regreso a la casa me iba leyendo. Llegaba, preparaba algo de cenar y me quedaba otra vez leyendo. ¿Y a algún veces- libro que haya marcado su vida? Así que diga, este libro lo recuerdo muy bien porque tuvo algo Sí. más. No, pues es que fueron varios libros porque yo leía de todo. Ah, ok. Entonces, también incluso leí libros religiosos, principalmente, por ejemplo, me enfoqué en aquellos tiempos, si te acuerdas tú, no sé si fue en el año 95, cuando murió la Madre Teresa de Calcuta, todavía estaba, creo que sí, algo ahí, a ver si No, yo nos era... buscan. No, ¿cuándo murió la Madre Teresa, Creo por que fue en el favor? 95. Entonces, yo me leí muchos libros ya de ella porque era muy mencionada. Y Ok. digamos que por los libros de ella, si tú me hablas de libros que me dejaron marcados, hablando religiosamente esos libros, de sus experiencias, no tanto que los escribió ella, sino más bien anécdotas de ella. 97. 97. Entonces Ok. yo más o menos ya en el 95, 96, yo ya estaba leyendo libros y entonces ella en vida hacía mucho revuelo. Ahora ya fallecida hace mucho revuelo porque es santa, pero en vida ella hacía mucho revuelo porque personajes internacionales lo buscaban. Entonces yo leía muchos libros de ella. Con sus libros, los libros de su vida me tenían marcado. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿fue lo que yo esperaba en la misión? Como yo ya tenía un reflejo de la vida sacrificada Sí, de sí, ella, sí.
yo ya lo que miraba aquí se me hacía a veces hasta Poquito. Ajá. porque lo que miraba de ella y lo que hacían, yo dije, pues si me voy a ir de misionero, esto es lo que me va a tocar. Claro. Y digo, no me ha tocado Tanto, ajá, pero ajá. entonces cuando yo tengo aquella la experiencia como misionero y en la formación, pues no fue algo que me haya espantado ni todo, porque yo ya lo había previsualizado en la literatura de ella. Yo leía de todo, leía libros de novelas, leía libros de deportes, leía porque... El libro vaquero. No, esos no, de hecho, todo ese tipo de literatura que sí la leía en su tiempo, Claro. como para entretenimiento, Condorito, la Mafalda. sensacional Traileros, Mafalda no tanto, tanto. pero Condorito, Capulinita, Ok. sensacional de luchas y otras cosas más, sí los leía, pero como entretenimiento. A partir de que yo ya encuentro y que me doy cuenta de la librería, yo deseché todo ese tipo de literatura, que sí las buscaba. Veía, por ejemplo, que muy interesante y cosas esas que Ya. son solamente como pequeñas migajas allí que a veces muchas veces distorsionadas. Ya me dedico yo a los puros libros. Y Ya. entonces Ya más especializados, sí, más concretos, más serios, digamos más serios. así. Ok. Y todo ese tiempo, digamos que fue ya como que me tengo que dedicar a la lectura para tratar de, pues, culturizarme más y de tener más conocimiento de cosas. Ok, vamos a dar un brinco, padre, de esta Ya. experiencia, así en concreto, la vida misionera, bueno, viene la vida seminarística, en ese tiempo la comunidad de los servidores de la palabra está naciendo, todavía quizá en estructura, porque bueno, todavía vive nuestro padre fundador, esto significa que pues todavía estamos en la etapa fundacional, pero en esos momentos solamente estaba Campo Misión y el Centro Nacional de Reconciliación, todavía no estaba Morelia, y de esa parte, ¿cómo recuerda esa experiencia de Sí. formación? Yo, de hecho, también, fíjate, ahí fue una cosa así, accidentada, porque cuando llego a la formación, son 6 meses de formación. Sí. De hecho, a mí no me dejan los 6 meses, de hecho, me sacan Antes. antes. Por algunas cuestiones de misión, necesidades, sacaron a un hermano ya fallecido en paz descanse, Miguel Ángel Pateiro, que él ya había estado en varias formaciones, no sé si una o dos. Entonces, se integra nuevamente a nuestra formación, lo sacan a él de misión. Y después, a los 4 meses me dicen, ¿sabes qué? Necesitan ayuda ya el hermano Pateiro, te tienes que ir tú. 4 meses yo no había terminado la formación bien. Pero ya tenía los 4 cursos bíblicos, ¿ya la guía Sí. didáctica se daba o...? Sí, ya se daba, se daba la guía. Entonces, pues sí, a los 4 meses me sacaron, me hacían falta otros cursos bíblicos y ya, pues la vida en misión, digamos que pues fue dentro de lo que vendría a ser esa experiencia, compartir el encuentro con la gente, reflexionar, meditar y orar, y estaba solamente en este caso campo, se hacía un tiempo en campo, otro tiempo 3 en meses Chico. en campo, 3 meses Sí. aquí en el Centro Hicimos la Nacional. primera parte en campo y después nos brincamos aquí y aquí estuve allá 3 meses y aquí fue el 4 mes. Y en el 4 mes es ya cuando me sacan de misión. ¿La primera misión fue Saltillo o No, no? como fue aquí muy cercano, fue en San Agustín Colman, cerquita de las Ok. pirámides de Teotihuacán, Sí, aquí sí, en sí. Texcoco. Entonces ahí fue una misión, fue pues fue el resto, fueron 2 meses. Ya. O sea, de los 6 meses, me sacan a mí a los 4 y me mandan de misión esos 2 meses. Cuando termine esa misión, se cierra esa misión, regreso yo al retiro vocacional y de ahí me envían a Saltillo, Coahuila, donde ya estuve 1 año y medio. Sí, porque allá lo recuerdan como el misionero ejemplar, casi quitan el zarape que está en la entrada de Saltillo y ponen la figura de Pues quién Modesto sabe, Lule. ¿verdad? Pero sí estuvimos allá 1 año y medio y que no fui yo el único que duró mucho tiempo, de ahí hubo otros que quedaron, incluso hasta uno de ellos duró hasta 6 años, 8 años de misión. Porque fue de las primeras misiones que tuvo la comunidad. De hecho, fue la primera misión que Fue tuvo la primera. comunidad. Sí. Estuvo también el padre Moisés Sí. Vivar allí, ¿no? Sí, de hecho sí, así es como funciona ahí, fue la primer lugar a Saltillo, no propiamente la parroquia, pero sí en Saltillo fue donde se envió por primera vez misioneros laicos. Misioneros, bueno, Sí. pues un dato histórico de nuestro instituto para tenerlo muy presente. Ahora, después cuando yo entro a la comunidad, yo lo ubico a usted por no solo el trabajo que hacía en, digamos, en la costura o en los trabajos internos que hacía en el seminario. Yo en algún momento vi algún show que hicieron en Morelia, incluso de payasos, pero sobre todo en la grabación de videos, en la edición de videos, se hizo el de algunas películas, Sí. pero evangelizar, no me acuerdo cómo se llama, el de los bailes, el de las coreografías. Evangelizar cantando, bailando, yo creo. Okay. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estábamos en Campo Misión y se grabó, empezaban como estas pantallas verdes. Ah, y ya, sí, hicimos unos videoclips en algún videoclips, momento. Sí. ajá.
Sí, hicimos esos videos, nada más que no me acuerdo cómo se llaman estos videos que hicimos, de hecho, dos DVDs en aquellos Sí, dos tiempos. DVDs. Sí. De hecho, las portadas, una es verde y una naranja, pero no me acuerdo cómo se llama. También si me Sí. ayudan a recordar. Pero Y bueno, yo que ¿cómo los hice nace? no me acuerdo, pero sí. Ajá. Pero ¿cómo nace esa idea en la comunidad de utilizar esos Pues medios? son muchas cosas, porque yo trabajaba ya en la costura y yo prácticamente no bailaba porque tengo los pies chuecos, pero yo sí maquillaba en Morelia. Ok. En Morelia maquillaba a los hermanos, les hice sus trajes a Sí, sí, todos, sí. les hice sus trajes, ahí hacíamos las cortinas y todo. En aquellos Que tiempos todavía andan por ahí algunos de todavía esos las trajes. cortinas, los trajes, sí, y incluso aquí todavía las colchas por ahí en las casas de la de casa de ejercicio, las colchas que están ahí, todavía están. Pero en aquel tiempo sí, empezó todo porque yo estaba a punto de terminar la filosofía y el padre Abraham, que era el superior en aquel momento, ya me había visto yo, y yo incluso había pedido permiso para tener un programa de radio en una estación de radio secular. Okay. Cuando yo voy a la estación de radio secular, me dicen que tengo que pagar una cantidad de dinero bastante elevada. Entonces yo dije, no, pues así no, ¿verdad? Entonces yo andaba buscando algo gratuito, pero yo estaba haciendo ya un programa de radio de manera muy casera y cassette. ¿Ya? Casera, cassette, porque teníamos una grabadora y entonces le poníamos pausa con una bocina por acá y entonces eran nuestros fondos musicales y grabábamos y ese era nuestro micrófono y ese era todo lo que teníamos. Hice un programa demo con ese cassette, entonces... ¿Lo conserva? No. Ya no, los formatos ya son diferentes. Ya son formatos y de hecho el cassette, sí tengo cassettes ahí, pero no creo que tenga ese primer cassette que tenía. Pero antes en Estados Unidos yo ya había hecho algo así parecido, donde sí me pasaron esos cassettes. O sea, cuando yo estaba en Estados Unidos y yo había tomado los cursos bíblicos, yo ya también soñaba con hacer un programa de radio. Entonces, igual con la grabadora y estar ahí con la música de fondo y todo eso, y grabé 2 cassettes. Se los dejé ahí a una señora allá y que incluso ya me pasó una copia de esos cassettes. Pero, ¿por qué nace esto de los videos? Los videos sale en el tiempo de la filosofía, el padre Abraham, el superior, me manda a llamar y me dice, yo he visto que tú has dicho que quieres hacer muchas cosas, ¿qué quieres hacer? Le digo, pues yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y dice, no, esto es mucho. Algo así en concreto. Concreto. Ya, le digo, pues no sé, me gustaría, yo no sé, pero tengo ganas de hacer videos musicales. ¿Qué necesitas? Le digo, pues una cámara de video. ¿Qué más necesitas? Una computadora. ¿Y qué más necesitas? Pues también necesito comprar cassettes y esto y lo otro y aquello. Dice, muy bien, ¿cuánto dinero necesitas? Le dije, pues yo no sé, le digo, pues una cantidad, más o menos me salió en la mente una cantidad. Dice, pues mañana te lo consigo. Y mañana, y al siguiente día llega, me dice, aquí está. Y dice, ya te los conseguí. Entonces, mañana mismo te vas a la Ciudad de México y te compras lo que dices, porque ya quiero que inicies así. Así. Entonces vamos y compramos una cámara semiprofesional, Panasonic, compramos los cassettes. Yo ya había visto, aunque yo no sabía trabajado, me dijo, aquí está mi computadora, una computadora laptop. Sí, claro. Me la dejó ahí. De las que iniciaban como laptop. De las que iniciaban como laptop. Y después yo conocí a un señor que hacía videos, grabaciones para lo que era 15 años y bodas y todo eso. Y le pregunté, oiga, ¿qué programa utiliza usted para editar? No, pues el fulano de tal. Me compré el programa de editar, la cámara y todo eso. Todo ese, entonces lo compramos y empezamos así preguntando. Yo no sabía absolutamente nada. El de la computadora, pues para mí era así, me daba nervios porque no sabía mucho. Claro. Y así empecé. Allá en Morelia hicimos los primeros videos musicales para evangelizar. Creo que así llamaba el creo DVD. Que sí. Videos musicales para evangelizar. Hicimos como 3 o 4 videos con los hermanos, todo escondidas porque tenía que yo dar cursos bíblicos, tenía que atender a diferentes actividades y en las noches me dedicaba a editar lo que allá había grabado durante el día, programaba, en algún tiempo nos fuimos a Uruapan, en la misma ciudad de Morelia, me llevé a uno de los muchachos misioneros que estaban ahí, me iba al cerro, grabamos el apostolado, dije, todo esto lo voy a estructurar así una idea y tenía la idea de un guión, ahora le llaman, ya sé que le llaman storybook, lo tenía en la cabeza y eso lo llevaba, grababa eso y lo metía a la computadora y lo iba editando en la noche y así nacieron videos musicales para evangelizar. ¿Parte 1? Uno, que fueron como 4 o 5 videos. Ok, y después ya hicimos los demás. Otros. Sí, porque yo ya recuerdo, estaba en la formación, en el postulantado, y ya me invitó para participar en alguno por ahí, ¿verdad? De hecho, fue un cortometraje vocacional. Ajá, el de la tesis. La tesis. Pero la tesis misionera. Después hicimos, en ese contexto de la tesis misionera, vino como la segunda parte de los videos. Tampoco es que bailemos muy bien, pero en ese tiempo lo recuerdo. Yo solamente me acuerdo de alguno que estamos entre las nubes como
como nadando Sí. así bien bonito, pero Sí, pantalla verde. pantalla Y eran verde. mis pininos de pantalla verde, así que los puse ahí en pantalla verde y después los puse entre nubes y cosas así. Y bueno, antes de entrar a la formación de la radio, ya se tenía pues las grabaciones, se tenía la noción de hacer algún programa. Es en el 2009 cuando surge en el Festival de la Biblia el contexto de la radio antes, pero bueno, yo recuerdo también, estando ya en el noviciado, en el filosofía, creo que nace esto de Hi-Fi, Metroflog. Había otras redes, para quienes no nos escuchan, para quienes no nos entienden muy bien de esta de las redes sociales, los millennials y demás, que ya nacieron con Facebook. Antes existieron estas plataformas, Hi-Fi, Metroflog, donde solo subíamos una foto con una historia, solo podíamos subir una foto al día y con una reseña, y te tienes que esperar otro día. Y 20 comentarios solamente. Pero usted ya era pro, porque podía subir 2 fotos al día, recuerdo, con los seguidores. No, de hecho, había otro que se llamaba Fotolog, Okay. y Metroflog, y estaba el de Hi-Fi, ciertamente, y digamos que esos eran como que los más populares, porque había otros, pero no eran muy así como que resonaban. El que más resonaba sin duda era Metroflog. Que vendría a ser como que ahora el Facebook. El Instagram. Bueno, pues sí, el Instagram, pero como por lo de los comentarios, pues sí, sería como el Instagram de ahora. De ahora, ajá. Pero sí, nada más era una foto al día, entonces ya cuando de repente llenábamos en unas cuantas horas los 20 comentarios, pues ya era. Alguien que llenaba así los 20 comentarios era super plus ultra. Sí, claro. Y entonces, cuando ya llenábamos antes de mediodía eso, ya nos daban oportunidad. Para los que ya íbamos como que teniendo muchos seguidores, nos daban la oportunidad de subir 2 fotos al día. Sí, pero eso fue así en segundos o en minutos, o sea, y era como lo novedoso, ¿verdad? Pero ¿cómo nace esa idea de entrarle pues ya a eso de las redes sociales? En su momento redes sociales, no sé si así se llaman. Sí eran redes sociales. Pues bueno, es que la cosa aquí es, digo, yo teniendo la idea de la evangelización y alcanzar todos los medios, pues una era lo de la radio, no tenía posibilidad para la radio, porque queríamos un espacio y nos cobraban. Entonces comienza esto del internet. Antes de las redes sociales, hablando de Fotolog, yo ya lo hacía por correo electrónico, mandábamos las cadenitas. Teníamos una lista de correos electrónicos y entonces los mandábamos correos electrónicos, y la otra forma era conectarnos al Messenger, el Messenger aquel del zumbido y el tigrig y todo eso, y era mandar mensajes, Dios te bendiga y todo eso. Y antes de eso, pues yo lo que utilizaba era de las revistas que existían aquí, de la revista Inquietud Nueva, recortaba imágenes y buscaba una cartulina, la pegaba y escribía cosas y se las mandaba a mis conocidos como con mensajes y citas bíblicas, entonces... ¿A mano? A mano. ¿Y lo tomaba foto o cómo? No, pues ¿cuál foto? Pues si no había nada. ¿Entonces cómo las mandaba? No, pues cuando yo las hacía con mensajes, entonces... Cuando ya llegaba un momento de encuentro que venían de allá para el retiro ya entendí. Ajá. Entonces yo ya tenía mi bonche de tarjetas. Y entonces ya nomás miraba fulanita de tal y ya me acordaba cómo se llamaba y la ponía y le decía, guárdala, te lo dejo. Y son cosas que pues por ahí todavía tienen guardada la gente. Pues claro. Y antes de eso, pues fueron las cartas. Mi abuelita en paz descanse tiene todavía cartas que yo le mandaba y también mi mamá tiene ahí sus cartas porque pues las cartas escritas en correo, entonces... Se enviaban. Y entonces yo así como que he pensado de utilizar los medios de comunicación para transmitir un mensaje. No soy muy buena gente, pero no, transmisor claro de mensajes. Bueno, y esto parte, ya nace Radio Cepa en el Festival de la Biblia. No, todavía, de hecho, nace como en un concepto, porque la idea ya estaba propuesta. Porque nosotros estábamos en Morelia y empezamos Radio Misión. Sí, ustedes empezaron, de hecho, primero. Sí, empezamos allá con Radio Misión, después vinimos aquí al Festival de la Biblia, pusimos nuestra cabina incipiente, me acuerdo que conectábamos... Skype y nos conectamos con una radio Radio Querigma en Venezuela. Entonces hacíamos como nuestro enlace y ellos nos dieron como la amplitud, nos asesoraron mucho para poder conectarnos. Vino Monseñor Vitorino Girardi y Ricardo Castañón, y nos pudimos meter en esa cabina que Dios nos dio a entender, fue un cuadro ahí con tablas y todo que pusimos en el pasillo del Centro Nacional de Reconciliación, y ahí empieza Radio Misión. Esta idea nos la llevamos a Morelia. Y digamos así también, con inspiración de algunos hermanos y el apoyo del padre Abraham, en su momento también el superior de allá,
pues pusimos una antena, pudimos llegar a algunos espacios cercanos al seminario, nos fuimos a una radio, no sé si todavía existe Radio Ranchito ahí en Morelia, y teníamos nuestro programa y empezamos. Pero de ahí esto pues con usted se profesionalizó, porque allá nosotros éramos pasajeros, padre, éramos pasajeros, pasamos un año y pues venía otro y pues como que la constancia no era muy frecuente, pero ya acá usted tenía toda la herramienta y todo lo que pudimos hacer. Pues sí, de hecho ustedes fueron los que inician, son los precursores en esa cuestión. Fue en julio el Festival de la Biblia del 2009. Ajá. En ese momento yo tengo encuentro con la secretaria de Ricardo Castañón, que es Alicia Chirica, y ellos ya manejaban una estación de radio por internet. Okay. Cuando ellos dicen, queremos que nos den permiso para transmitir por nuestra radio internet, yo quedé sorprendido porque utilizaban solamente una laptop y una conexión con una consola con el audio. Y entonces a partir de ahí yo le pregunté, le dije, ¿y ahí está toda la radio? Sí, aquí está toda la radio, aquí está el programa, aquí está todo. Y digamos que ella fue la que me dio las guías para poderme conectar con lo que son todo eso del streaming, del hosting y de toda la compañía. Y fue todo preguntando y además pues tutoriales en YouTube, los que me dieron como que la guía, y pues ustedes ya tenían lo de la radio y pues digamos también fue una como orientación de ir trabajando. Y es desde el 2009 a la fecha, 12 13 años. de agosto del 2009 comienza a existir Radio Cepa. 13 de agosto del 2009 hasta ahora. Hasta ahora, y pues ya no solamente Radio Cepa, porque ahora pues bueno, ya es una cadena. Cuando ya comienzo con lo de la radio, yo pienso no quedarme solamente con la radio, entonces empiezo a producir para otras estaciones de radio, empiezo a tocar puertas en otras estaciones de radio convencionales, frecuencia modulada y amplitud modulada. En el 2010 nos dan apertura para Radio María, México, que está en diferentes estados de la República, ahorita están como en 7, 8 estados de la República. Después empiezo a tocar puertas en Estados Unidos, que también tienen estaciones de radio, frecuencia modulada y amplitud modulada, y me empiezo a abrir por ahí, por ese lado. Entonces, ahorita pues ya nos encontramos tanto en Estados Unidos, en diferentes ciudades, incluso en Argentina. Ya no es solamente Radio Cepa, sino digamos que de Radio Cepa se desprende a más estaciones. A otras estaciones. Y gracias a Dios estamos pues en bastantitas. Sí, qué bueno. ¿Alguna anécdota, alguna experiencia de dificultad al pues querer evangelizar a través de la radio, a través de la plataforma digital como el internet? Todo ha sido como providencial, sí. Lo entiendo así, pero también con sus dificultades propias, ¿no? Sí, bueno, hay dificultades de todo tipo, desde lo que vendría a ser más bien una cuestión técnica, a veces económica, porque bueno, los precios y las cosas, pero de ahí para allá creo que no nos hemos incluso clavado mucho en lo que vendrían a ser las dificultades, porque pues al final de cuentas, si es obra de Dios, Él tiene que poner los medios para que salgamos adelante. Sí ha habido dificultades, a veces de enfermedad, por ejemplo, cuando me he quedado yo prácticamente afónico y de repente pues tienes un compromiso con estaciones de radio y todo eso, o también dificultades de repente pues que se te va el internet, pero de ahí para allá pues así como que darle mucha importancia a esa dificultad, yo la veo más bien como una prueba en su momento para ser más confiados en la misericordia de Dios y en su presencia, que es la que, digo, si es tuyo, tú lo vas a sacar adelante. Claro. Y ahí, entonces, ciertamente no me he quedado con eso porque creo yo que las cosas malas que a veces guardas en tu corazón a la larga te lastiman, claro. y te afectan incluso hasta emocionalmente y anímicamente. Soy más de la idea de quedarme con cosas positivas, cosas alegres, tanto en la vida de payasos, tanto en la vida misionera, tanto en la vida de radio. De repente que te hable, por ejemplo, que te escriba una muchachita adolescente, cosas buenas, esas sí digo yo, esas sí me quedo y las repito porque pues, al final de cuentas te motiva. Una muchachita nos escribe y dice, yo sé que a lo mejor muchas veces ustedes dicen que casi nadie los escucha, digo, a comparación de otras estaciones de radio. Claro. Pero él dice, ustedes me ayudaron, dice, a mí me violó un familiar, me echaron la culpa a mí, entonces mi tristeza y mi depresión cayó tanto que yo estuve a punto de abortar. Entonces yo ya tenía planeado todo, dice, pero en cierta ocasión ahí en su radio pues escuché una metáfora, una anécdota, después usted puso una canción muy alegre y empezó a hablar sobre la vida, dice, y decidí no acabar con la vida de ese bebé, dice, y ahora aquí lo tengo a mi lado, dice que, así que posiblemente no lo escuchen muchos, pero de yo los lo poquitos escuché. los poquitos que escuchamos nos ha ayudado, dice, así que siga adelante. Entonces son como que una de tantas cositas pues que
que tú dices, pues esas son las que hay por que estos guardar vale en el la corazón. pena, ¿no? Por Sí. eso vale la pena seguir adelante y las dificultades quedan en Sí. segundo plano y lo importante es perseverar. La pregunta concreta, padre, después de varios años, 12 años, 13 años en el internet, en la estación de radio, ¿es posible evangelizar a través de estos medios? Porque algunos quizá Sí. lo pueden poner en duda, van a decir, por favor, o sea, el internet más ahora con las nuevas plataformas todo es muy volátil, todo pasa, ya se quedó ahí la historia de hace quién sabe cuánto tiempo y nadie más la vuelve a ver. Entonces, hoy o te haces viral o no estás presente en redes sociales. Pero ahora, después de tantos años, perseverar, vemos por ahí Radio Cepa, también vemos el diario Misionero y estas historias que al final pues están haciendo presencia en redes sociales. ¿Es posible evangelizar a través de estos medios? Es posible evangelizar con todos los medios que Dios nos ha dado. Y si hablamos de radio, hablamos de redes sociales, hablamos de videos, hablamos de audios, por todos estos medios se puede hacer llegar un mensaje de evangelio, de buena nueva. Entonces, sí, si alguien dice que no es posible, pues yo pienso que no ha hecho la experiencia, no le ha tocado realmente comprobar o recibir los frutos, pero después de tantos años yo puedo decir que si es posible hacer que una carta inspire a una persona a acercarse a Dios, que es la luz, entonces ya desde ahí estás compartiendo la buena nueva. Digo, es una carta, es un mensaje, es una frase, es un audio, es un video. Por todos los medios se puede hacer llegar la buena nueva. Si la encomienda es de vayan y anuncien la buena nueva a todo el mundo, tenemos que hacernos de todas estas redes o todos estos medios para dar buena nueva, para dar luz y para dar pues esa guía o esa orientación a encontrarse con Dios. Padre, pues muchas gracias por compartir su experiencia, su persona, al mismo tiempo todo lo que ha hecho en estas plataformas. Sabemos que no llega poquita gente, padre, o sea, yo he tenido la oportunidad de estar en lugares donde lo conocen, quizá no por estar físicamente, sino por los programas de radio. He tenido la oportunidad de viajar también a Estados Unidos y donde yo me presento, esos son los del Padre Modesto Lule, son los de la comunidad del Padre Lule. Entonces me parece que pues no es algo que tengamos que minimizar, sino al contrario, sean agradecidos y decirle al Señor, bueno, pues si soy el instrumento, pues que se haga tu obra, ¿no? Que al final, como bien decía, la evangelización es dar a conocer la buena nueva a través de todos los medios y quizá usted en nuestra comunidad es un pilar en este inicio o proyección de los medios de comunicación. Y Padre, pues muchísimas gracias por abrirse en este espacio. Vamos a dar un fuerte aplauso otra vez al Padre Modesto, que ha estado con nosotros. Y bueno, pues ya saben, esto es Misionero en Acción. Queremos acercarnos a estas figuras como usted, Padre, que comparten su experiencia de vida, que comparten su proyección religiosa. Y bueno, no sé, un mensaje último para todos los que nos escuchan. No, pues solamente seamos astutos porque con las redes podemos pescar más almas para Cristo, pero también nos podemos enredar y ahogar. Claro, son riesgos que también tenemos que ser conscientes que existen, ¿no? Y hay que ser astutos. Astutos y sencillos, porque también con las redes sociales nos podemos crecer. Entonces, astutos y sencillos y a seguir evangelizando con cualquier medio que tengan ahí a su alcance. Bueno, pues muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga y bueno, esto ha sido un episodio más de Misionero en Acción.